Jorge Capitanich, intendente de Resistencia en este momento, bueno, por varios periodos gobernador de la provincia, que además jugó un papel determinante también en momentos claves, no solo con Cristina, sino en la transición del 2001. Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gran gusto saludarte. ¿Qué tal? Te saludo yo también de acá, Carla de Chichura. Mi voz está así porque vengo de un periodo de internación. Así que estoy debutando nuevamente con esta nota. Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Bueno, muy bien. Jorge, primero voy a recurrir a la historia y consultarte por lo siguiente. ¿Cuáles son las similitudes que vos podés encontrar y las diferencias entre este proceso que se está decantando ahora y aquel que les tocó salir como bomberos un poco a la desesperada en el 2001? Bueno, ahí tenemos tres cuestiones que atenúan el impacto de la crisis. Primero, no existe un descalce de carteras entre dólares y pesos. Por lo tanto, esa asimetría que había en el sistema financiero era un factor de extrema vulnerabilidad desde el punto de vista del proceso de transformación respecto a la provisión de liquidez del sistema financiero frente al retiro de depósitos. Es decir, el depositante que depositó pesos en realidad se tomaba como dólares y en virtud de ello, como había asimetría entre la tenencia de pesos y dólares, reclamaba dólares que no existían. Eso no existe porque hoy el depositante en dólares tiene la garantía regulatoria por parte del Banco Central del sistema por vía de encaje en protección de sus depósitos en dólares sino por el tema de préstamos frente a cancelaciones de expresa en dólares. O sea, se puede dar crédito en dólares con prefinanciación de exportaciones vinculado al flujo financiero generado por dólares del sistema. O sea, concretamente, no hay descalce de cartera, primera cuestión. Segundo tema, en el año 2001 no había una red de seguridad social como existía en la República Argentina hoy. Recordemos que en el año 2001-2002 el 60% de las personas en condiciones de jubilarse se jubilaban con un nivel de ataque desmesurado de $150 en el haber jubilatorio mínimo. De manera que lo que existía era precisamente un sistema de falta de cobertura del sistema de seguridad social prácticamente para el 40% de las personas en condiciones de jubilarse, pero también esto incluía las pensiones no contributivas, que aumentaron 1 millón de personas perfectamente garantizadas en materia de ejercicio de derechos sociales. Por lo tanto, primera cuestión, no hay descalce de cartera. Segunda cuestión, la red de seguridad social no existía. Y tercer tema, definitivamente no había, veníamos de un periodo de crecimiento pronunciado de la economía con generación de empleo privado formal y desarrollo de base industrial. En la década de los 90 precisamente se había generado un proceso de desindustrialización acelerada y esto había generado una mayor velocidad desde el punto de vista de la recesión de carácter estructural que generó deflación con recesión y con un efecto disparado en la tasa de desempleo. Lo que sí vemos, bueno, esas son las tres diferencias y que observamos como similitud en todo caso. Primero, una desindustrialización marcada, ya se perdieron cerca de 100.000 empleos industriales, menos que proporcionalmente a lo que ocurrió en la década del 90 en ese mismo periodo, pero con un agravamiento de carácter estructural. Segundo, estamos observando claramente lo que existía en la década de los 90, que tenía que ver con dolarización en el precio de alimentos, de energía y de combustibles, y paralelamente con eso, licuación del salario en pesos, jubilaciones e ingresos familiares. Por lo tanto, ahí sí vemos claramente una política cuya similitud tiene que ver con estigmatización desde el punto de vista del quiebre del salario y profundización del impacto recesivo. Entonces, acá no hay, a diferencia del año 2002, una aceleración inflacionaria previa, sino que hubo una deflación previa, pero el overshooting cambiario del año 2002 derivó efectivamente en la tasa de inflación más alta desde el 1 de abril del año 1991. Pero cuando uno observa claramente los últimos 40 años, a excepción de este indicador, creo que va a ser superado precisamente por esa mega devaluación de 123% del año 2018 y que obviamente va a superar esa cifra del año 2002.
En lo que tiene que ver con... El otro día el Fondo Monetario suspendió uno de los adelantos de cuota a partir de una serie de cuestionamientos y a la espera de un nuevo acuerdo con el gobierno. Sin embargo, aparentemente no ha tenido un impacto tan alto como en otras condiciones podría haberlo tenido. ¿Vos presuponés que hay algún tipo de acuerdo que ya esté establecido y que lo manejen los grandes operadores en este momento como para que el dólar no haya dado un salto mayor? Sí, pero eso es un tema que quiero ver exactamente lo que puede ocurrir mañana con respecto a la renovación de letras. Esto es un tema muy dinámico y hay una cuestión que es objetiva. El gobierno no tiene ninguna regulación financiera y cambiaria. Por lo tanto, existe una tendencia al efecto disparada, técnicamente denominado overshooting en inglés. Sí. ¿Qué es lo que ocurre exactamente con eso? Lo central es que como no tenés regulación para que los exportadores vigíen cuando quieran y no tenés regulación desde el punto de vista del flujo de importados, o sea, no tenés declaración jurada anticipada de importaciones, no podés tener una decisión desde el punto de vista de la administración del comercio exterior, en definitiva, tenés una economía que puede asimilarse a un bote en el medio del océano Pacífico o Atlántico sin remos, o sea, vas a la velocidad del viento y a los manotazos, digamos. Entonces, este es un tema que objetivamente se produce. Yo quería también cerrar un poco, porque uno siempre tiene que plantear la situación desde el punto de vista político, económico y social. Económico y social, creo haber dicho. Político, en el año 2001, cuando se produce efectivamente la elección, digamos, tenemos una diferencia respecto al 2017, respecto al 2001. Primero, el gobierno había perdido la elección. Segundo, había caído de una manera sensible, extraordinaria y contundente la popularidad del entonces presidente de la Rúa. En tercer lugar, el justicialismo con todas sus variantes había ganado en forma contundente las elecciones y emergió claramente en la provincia de Buenos Aires el liderazgo de Duhalde, que había sido candidato a presidente en las elecciones del año 1999, y obviamente tenía la oposición alternativamente un liderazgo de Raúl Alfonsín. Entonces, cuando se produce la asamblea legislativa, se logra acordar efectivamente un gobierno de emergencia con el objeto de establecer un proceso de normalización de carácter institucional. Hoy observo claramente un problema adicional frente a un escenario de crisis que tiene que ver con lo siguiente. Primero, la República Argentina no superó la crisis política e institucional desde el punto de vista de la organización de los partidos políticos y de el fortalecimiento del sistema de partidos políticos. Objetivamente lo que nosotros podemos visualizar es que nos gobierna claramente una unión transitoria de un partido sin base territorial con una base territorial prestada, sin convicción ideológica y con mecanismos de outsider corporativo. Y eso le da endolez al sistema. Por el otro lado, la oposición política, en definitiva, carece claramente de una integralidad en una concepción del proyecto nacional con construcción política legitimada, y en virtud de ello se parece más a una confederación de partidos provinciales y municipales. Entonces, no es menor entender que la situación social tiene efecto atenuante por la red de seguridad social, que el sistema económico tiene efecto atenuante por la acumulación previa de los 12 años de gestión anterior. Y el sistema político, si bien ha tenido un reacomodamiento en el periodo anterior, no ha podido superar su restricción desde el punto de vista de su fase de organización institucional. Creo que esos son los temas que nosotros debemos enfocarnos con absoluta objetividad, porque esto es lo que efectivamente ha ocurrido. Una pregunta adicional sobre la economía. Este gobierno se jactaba de tener el mejor equipo de los últimos 50 años. O no era el mejor equipo, o de hecho este ha sido un poco el resultado buscado a través de la gestión de Cambiemos. ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, la oligarquía y sus hablantes siempre dicen que tienen el mejor equipo para destruir la Argentina. Efectivamente. En eso no cabe la menor duda. Estoy absolutamente convencido que tienen los mejores equipos para destruir la Argentina. Vea, mejor equipo para destruir el salario, las jubilaciones, las pensiones, el sistema de seguridad social, la industria, las pequeñas y medianas empresas, el desarrollo estratégico del país, la defensa de los intereses de la patria y de la soberanía, no lo tienen. Han estudiado en las mejores universidades del mundo para destruir a la Argentina y lo están logrando de una manera acelerada. Yo creo que hay que recurrir a la historia y no creo sinceramente encontrarme un gobierno tan eficaz para destruir tanto como hizo este gobierno en tan poco tiempo. La verdad es que
representan intereses corporativos que a su vez definitivamente creo que tienen una estrategia deliberada para destruir. Ahora bien, yo creo que es interesante también no caer solamente en el análisis disruptivo de lo que hacen. Vamos a plantear un análisis objetivo de por qué ocurren las cosas en Argentina como ocurren. Entonces, en primer lugar, creo que es necesario que nosotros entendamos que históricamente, tanto los gobiernos populares como de gobiernos de signo neoliberal o antipopulares, han tenido o hemos tenido que transitar un problema objetivo y estructural que tiene que ver con lo que se denomina restricción externa o insuficiencia en la oferta de divisas o crisis del sector externo o estrangulamiento del sector externo. En cualquier denominación, el problema siempre nos ha ocurrido lo mismo, digamos. ¿Y por qué? Cuando nosotros tenemos los gobiernos del signo popular, tenemos que transformar primero un modelo agroexportador a un modelo de base industrial de un modo acelerado. ¿Qué necesitamos? Divisas. Muy bien, el problema es que cuando uno tiene ese proceso de transformación, necesita inversión estratégica para la producción de insumos estratégicos y necesarios, ejemplo, energía, por ejemplo. Necesitamos importar bienes de capital para promover un desarrollo con agregación de valor. Eso impacta naturalmente en la generación de empleo de alta densidad. Ese empleo de alta densidad implica un mejoramiento de la calidad de vida, y los sectores populares pasan a ser clase media integrada socialmente, con lo cual demandan bienes importados que a su vez tienen un nivel de pugna por divisas escasas. Entonces, en una primera fase del modelo están todos conformes, en una segunda fase del modelo empiezan a originarse contradicciones o disputas entre divisas para uso estratégico de carácter estructural y divisas para consumo. En virtud de ello, la restricción aumenta y esto genera también problemas de carácter fiscal, emisión monetaria, problemas inflacionarios que a su vez generan pugna distributiva que a su vez definitivamente redefine la alianza social clásica que fortalecen los gobiernos populares. Esto tiene una explicación, por eso digo, esto es un tema que no es que no tenga una explicación, creo que no hemos podido superar esa tensión y objetivamente eso es lo que tenemos. Ahora, ¿qué deberíamos hacer para que no nos ocurra nada otra vez esto? En primer lugar, yo creo que es importante que en la Argentina podamos discutir seriamente 3 ejes, 3 reglas y 3 políticas. Primero, nosotros necesitamos discutir un eje estratégico que es el autoabastecimiento energético, otro eje estratégico que tiene que ver con la superación del estrangulamiento del sector externo, que tiene que ver con aumento y diversificación de exportaciones y sustitución de importaciones de un modo acelerado y cualitativamente eficaz. Y por último, una logística integrada que otorgue competitividad sistémica al modelo de crecimiento. Si nosotros hacemos esas 3 cuestiones, vamos a tener estabilidad macroeconómica. Si no hacemos eso, tenemos inestabilidad macroeconómica. La inestabilidad macroeconómica está absolutamente vinculada al tema de flujo y reflujo de capitales, y eso obviamente resiente la capacidad de acumulación reproductiva de capital de largo plazo que define tu tasa de salario competitiva. Si esto es así, esto obviamente no tengo disidencias dentro del espacio para decirlo, para mí tiene que haber una regla fiscal que tienda al equilibrio, una regla monetaria que tienda a la estabilidad y una regla cambiaria que tienda a la competitividad. No todos están de acuerdo con esto. Así es. Entiendo que la política fiscal tiene que ser expansiva en momentos recesivos, etcétera, etcétera, pero también tiene que, para mí, la regla fiscal que tienda al equilibrio o la regla monetaria que tienda al la regla fiscal que tienda al equilibrio, la regla monetaria que tienda a la estabilidad y la regla cambiaria que tienda a la competitividad, tiene que conjugarse con un combo de instrumentos y medidas que potencie efectivamente la tasa de crecimiento a largo plazo. Y por último, hay cuestiones irrenunciables para el campo popular: la política industrial, la política de empleo y la política de economías regionales. Nosotros no hemos podido articular, yo creo que lo que ha hecho tanto Néstor como Cristina en esa fase de 12 años ha sido muy bueno, lo mismo que obviamente Juan Domingo Perón en el ejercicio de gobierno, pero el sostenimiento de las políticas de largo plazo es lo que a nosotros nos complica. Por eso hay un problema de naturaleza política, es decir, cómo lograr la continuidad de liderazgos políticos sobre la base de la formación de cuadros que a su vez permitan sustituir la hegemonía, no solamente discursiva, sino operativa desde el punto de vista del liderazgo político, para no caer en una crisis de forma recurrente, efectivamente le da pábulo a los enemigos del pueblo. Estas son las cuestiones que todavía no hemos podido resolver por las características movimentistas de nuestro espacio y porque creo que nos equivocamos en algunas cuestiones. Primero, en el oportunismo de ciertos dirigentes, eso me parece que no es un problema ético, no es un problema de equivocación, en el sentido de que los movimientos políticos tienen que emular a lo que significa la
diáspora y la historia en el corazón. Cuando uno está en materia de oposición, tiene que cerrarse para tener un perfil ideológico muy claro y contundente. Ahora, cuando uno tiene que construir alternativas, tiene que abrir, y eso significa capacidad para administrar claramente las contradicciones secundarias. Entonces, el problema central es que cuando sos oposición tenés que promover la contradicción. Cuando pretendés generar desde el oficialismo o la generación de alternativas, tenés que minimizar las contradicciones, y eso significa administrar el conflicto. Eso nosotros muchas veces no lo entendemos. Por eso, cuando vamos perdiendo la capacidad de las alianzas políticas, nos va perjudicando. Ejemplo, yo te voy a dar el caso concreto. Bueno, muchos dirigentes sindicales efectivamente apoyaron al gobierno de Macri. Hoy sufren las consecuencias. Claro. ¿Se acuerdan ustedes que en el año 2013, 2014, la lucha era por impuesto a la ganancia de los trabajadores? Bueno, resulta ser que ahora nadie lucha, pero 1 millón de trabajadores pagaban impuesto a la ganancia, ahora lo pagan 2 millones de trabajadores. Nadie lucha, Segundo tema, porque la lucha es para no perder el empleo o 20% de licuación de salario, que es una vergüenza. Y la inflación. Eso es lo que está ocurriendo. La inflación. La segunda cuestión que me parece importante, así como el tema de impuesto a las ganancias, también hay otros hechos que efectivamente han sido perjudiciales para los intereses del pueblo trabajador y que hoy no lo tenemos. Entonces, lo mismo que el tema de la compra de dólares. ¿Se acuerdan cuando hablaban todo del cepo cambiario? Nadie habla del cepo económico del Fondo Monetario Internacional que condicionará a las futuras generaciones de argentinos. Ese cepo económico no existe, ¿no?, para los grandes medios de comunicación, pero sí existía un teórico cepo cambiario, que es la administración básica de un recurso escaso y estratégico. Entonces, la verdad es que acá yo creo que hay responsables, claramente responsables de la situación del pueblo argentino, claramente, no solamente el gobierno, sino también grupos mediáticos concentrados, periodistas, medios de comunicación, que en definitiva son financiados por los grupos corporativos para destruir. Y la verdad es que yo creo que, sinceramente, hay una gran diferencia porque este es el gran problema de los políticos que luchan en contra de sí mismos y que se hacen eco de las corporaciones para destruir la política. Entonces, yo puedo ser economista y puedo analizar el tema económico desde todo punto de vista. Ahora, la política te da esta capacidad de vertebrar múltiples y complejas variables. Ahora, si yo le voy a dejar gobernar en un país a un economista duro, puro, que efectivamente responde a intereses determinados, entonces la verdad que no voy a representar los intereses del pueblo, sino los intereses corporativos o de una parcialidad. Y esa es la gran diferencia entre la política y efectivamente la tecnocracia en términos de ejercicio de gobierno. Hace unos minutos se conoció el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También tenemos un problema con las instituciones y el Poder Judicial. Y claramente, a ver, yo planteo de que este gobierno tiene 3 ejes claves. Primero, un plan de exterminio sistemático de derechos. Segundo, la violación del pacto democrático, que incluye 3 componentes: derechos humanos, separación de seguridad y de defensa nacional, y tercero, agresión sistemática del Estado de Derecho. O sea, no hay garantías constitucionales, no hay habeas corpus, no hay debido proceso, no hay juez natural, no hay presunción de inocencia y hay uso abusivo de la prisión preventiva. En tercer lugar, hay un cepo económico con el Fondo Monetario Internacional que condicionará severamente las futuras generaciones de Argentina. Entonces, el problema central es que creo que esto ocurre. Yo siempre repito aquella frase de que Leopoldo Marechal, creo que lo dijo, que es el tema de que los pueblos recogen en el fondo del mar botellas como el mensaje de naufragio, digamos. Yo creo que siempre existe esta esperanza a flor de piel de construir una opción alternativa. Y estoy absolutamente convencido, y creo que en eso la escuché decir una vez a Cristina y tiene toda la razón, creo que no fuimos lo suficientemente, o sea, creo que en la política tiene que funcionar el fondo y la forma. Muchas veces nosotros profundizamos los excesos en las formas y perjudicamos la capacidad de comunicar los problemas de fondo. Entonces, nosotros también somos responsables, claramente, de no persuadir, de no saber persuadir. Está bien, estamos contra un sistema terrible que impone recurso, el sentido común, desde una visión absolutamente perversa y antitética de los propios intereses individuales de las personas. Pero bueno, así como el principio de acción, es un principio de reacción. De manera que
estoy absolutamente convencido de que el gran desafío nuestro es luchar desde la persuasión, construcción de sentido común. ¿Vos pensás que hay posibilidades de llegar a una unidad amplia o que por el contrario, en vistas al próximo proceso electoral, se van a ir generando opciones de centro izquierda y de centro derecha con una raíz común en el peronismo? Yo entiendo de que pueden darse distintas configuraciones. Puede ocurrir eso, efectivamente, porque primero es que es necesario entender si la caracterización política e ideológica e histórica del oficialismo da efectivamente para que esto se produzca entidad política. Ejemplo, se trata de un centrismo radical al estilo Macron, superando la dialéctica de izquierda y derecha, es una opción. Segundo, se promueve con progresismo cultural, liberalismo económico, que es la exclusiva del neoliberalismo en toda América del Sur. Tercero, se trata de una variante de centro y centro derecha de estilo clásico y tradicional después de la fila. Cuarto, se trata de populismo de izquierda o derecha. No. Eso tiene que ver con la caracterización del adversario, porque me parece que en ese sentido sí equivocarse en una cuestión respecto a la lógica binaria. La lógica binaria es inherente e inmanente a la política. Si existe oficialismo tiene que haber oposición, si no, no hay democracia. Si el oficialismo se mimetiza con la oposición, deja de ser oposición y es una variante prolija del modelo. Entonces, no me cabe la duda que en el año 2019 ganará la opción oficialista, porque estén todos convencidos de que el suicidio es el mejor método de calidad de vida, o ganará la oposición, pero la oposición en serio, la que representa un cambio de modelo respecto a esto. De manera que si eso es así, definitivamente el problema es cómo construir desde la oposición unidad en la diversidad. Esto significa también aceptar una cuestión, no es menor y lo vengo repitiendo desde hace mucho tiempo. Primero y principal, este gobierno trabaja esa hegemonía desde la discursividad, o sea, trabaja una hegemonía de carácter cultural desde la discursividad. Y ahí pongo Antonio Gramsci, hegemonía cultural. Pongo Byung-Chul Han con la perspectiva clara de lo que significa el tema de la psicopolítica. O sea, están exacerbando claramente el interés individual y la característica de atemporalidad y histórica de la posición política. Entonces, no es casualidad el tema de billetes, cambiar próceres por cambiar con fauna y flora, porque eso implica atacar la identidad. Y a su vez, atacar la identidad significa expresar nuestra identidad nacional, plurilingüe, multicultural, plurireligiosa y obviamente histórica e identitaria. Si esto es así, claramente, si nosotros somos capaces de entender esta complejidad de nuestros antecedentes históricos, obviamente lo que vamos a hacer es unidad en la diversidad. Y eso implica objetivamente un modelo de construcción política que es más compleja, que no es para cualquiera, que no es para un figurista de marketing. O sea, el líder político de ese espacio no es una figura traída del marketing política que le pongan discursos vacíos de contenido. Tiene que representar el verdadero, ser un intérprete de las raíces más profundas del punto de vista cultural, político, económico y social del pueblo argentino. Entonces, creo que es importante, porque el salto cualitativo en la Argentina no lo va a dar una marioneta corporativa, sino nos va a dar un hombre elegido con la representatividad popular, investida por el poder popular, no a través de marionetas del poder. Jorge, yo recuerdo una exposición tuya, en un acto en conmemoración de la vuelta de obligado en los tiempos en que estaba en el Instituto de Revisionismo Histórico, y ayer se ha cumplido un nuevo aniversario de la Revolución Fusiladora. ¿Cierto? O autodenominado Libertadora. ¿Cómo ves en todo caso digamos, si pensás que efectivamente todavía siguen operando estos antagonismos en el presente y se expresan claramente en el programa de Cambiemos? No me cabe la menor duda, que hay claramente no solamente una discutibilidad, sino una interpretación histórica de estos personajes tan siniestros que en la historia argentina han provocado la muerte de 300 compatriotas y más de 1000 heridos, y esto es así. La Argentina tiene una historia trágica en donde la oligarquía, en el uso desmedido del poder político, mata. Y eso tiene un problema serio. Nosotros somos extremadamente cautelosos desde el punto de vista de
de la responsabilidad política que tenemos, no solamente para cuidar y proteger los intereses de nuestro pueblo, sino también para evitar baños de sangre y esquemas de discursividad planífera que efectivamente puede inducir a puntos de vista sin retorno. La verdad que a mí me preocupa todo eso, porque esto uno lo ve con absoluta contundencia cuando ve los representantes más execrables del antiperonismo en Argentina. La verdad que dicen cada estupidez, como esto de que pretender justificar que el problema de la decadencia argentina de los últimos 70, o sea, primero hablan de decadencia, comparan 70 años, y la verdad que dicen estupideces y mentiras de una manera sistemática. Ahora, como el criterio es verdad y la mentira sistemática no tiene validación desde el punto de vista de alguien que se preocupa de validar los hechos históricos. Yo escribí un libro de una economía peronista que doy, pero los mato a argumentos en el sentido de que efectivamente todo lo que dicen siempre es una barbaridad. Y tengo pendiente de escribir economía neoliberal, voy a tratar de terminar este año, precisamente porque es un modelo econométrico de los últimos 75 años, demostrando todas las mentiras de los gobiernos impopulares en Argentina. Pero una enorme mentira, como por ejemplo, son responsables del mayor endeudamiento, de los saqueos, siempre aplican la del manual, y a su vez usan el poder político de una manera indiscriminada. Primero, o utilizaron a las fuerzas de seguridad, empoderándolas, violando derechos, como así también a las fuerzas militares, con el objeto de dar golpes de Estado que terminaron siendo claramente estrategias para reprimir al pueblo. Entonces, la verdad es que creo que necesitamos entender que vivimos un mundo complejo, con intereses contrapuestos y complejos, y que necesita una mirada también compleja, porque muchas veces nosotros pretendemos minimizar la calidad del enemigo, y entendemos o creemos entender que es posible resolver esto solamente con sofisticación discursiva o sobrevolando la verdadera y profunda realidad. Y la verdad es que nosotros no hemos podido superar, y 208 años de historia lo demuestran, desde ministerios federales hasta los problemas básicos. Yo siempre digo, la Argentina, la construcción de una Argentina federal siempre chocó contra la libre navegabilidad de los ríos interiores, el monopolio de la política exterior por parte de la provincia de Buenos Aires y la regulación de la renta aduanera, el pacto distributivo. Y eso obviamente dio origen a la lucha política desde la Ley General de Aduanas de 1935 al debate de Milutané, Dardo Rocha, Carlos Pellegrini, Vicente Fidel López en el año 1935 con el ministro de la Riesta. Así es. Entonces, hay antecedente histórico. Nosotros acá tenemos un vecino nuestro que fue Pedro Ferré, verdadero analista en la defensa de los intereses del federalismo. Pero la verdad es que nosotros somos una provincia joven, pero dentro de la provincia joven que somos, también tenemos una raigambre popular de la defensa de los derechos del federalismo, porque nosotros fuimos excluidos de la ley 532 cuando teníamos 30.000 habitantes, no pudimos tener legislatura. Cuando tuvimos 60.000, no pudimos tener representantes en el Congreso de la Nación, y tuvimos la mutilación de cerca del 20% del territorio desde 1887 al año 1904. Y obviamente después, claramente 70 años después, tuvimos la posibilidad realmente de ser provincia. Entonces, también nosotros sentimos en nuestras propias entrañas que la historia nos debe una oportunidad. Una pregunta final en todo caso, porque en realidad lo que llama mucho la atención, bueno, no va a ser la última, parece. No. Sí. Se viene el tratamiento del presupuesto para el 2019 y en el marco del acuerdo con el FMI. Así es. Esto es un tema también que va a pasar ahí entre los legisladores, ¿no? Sí, a ver, nosotros ahí tenemos el típico dilema del prisionero, que tiene más de 2.000 artículos de su especialización en teoría de juego, pero la verdad es que el gobierno pretende aprobar un presupuesto para garantizar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con el objeto de afectar los intereses del pueblo argentino por los siglos de los siglos. Bueno, ese es un tema. Segundo tema, si efectivamente no logra este acuerdo, probablemente debilite de un modo estructural al propio gobierno, redefiniendo claramente las alianzas dentro del sistema político de Argentina. Entonces, me parece que es un tema clave. Yo, primero, principal marco mi posición. Primero, no estoy de acuerdo con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que
es producto de una crisis autoinfligida, no solamente en la praxis económica, sino una tendencia claramente a destruir los cimientos de una política que beneficia al campo nacional y popular en Argentina. Segundo, estoy absolutamente en desacuerdo en aprobar el presupuesto, y ahí me parece que uno tiene dos posibilidades: o aprueba en general con el voto negativo en particular de cada uno de los artículos, o eventualmente, como se hace usualmente, que es, si tienen los votos, votar en contra en lo general y en lo particular. Pero sí creo que hay que marcar claramente la posición. Y a su vez, porque es violatorio el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a mi modo de ver, de lo prescrito por artículo 35, inciso 7 de la Constitución. Yo fui senador nacional, fui miembro y presidente de la Comisión del Presupuesto y Hacienda, miembro informante del pago de la ratificación del DNU con que se pagó el Fondo Monetario Internacional. En consecuencia, si nosotros, para pagarle al Fondo Monetario Internacional 9.800 millones de dólares el 17 de diciembre del año 2005, que después se aprobó, digamos, en ambas cámaras, fuimos nosotros Cámara de Origen, y se pagó en el año 2006, en el mes de enero, si para eso, obviamente para eso, y me acuerdo que Ernesto Sánchez se opuso, y Torraña se opuso, y la oposición se opuso a eso, si para eso tuvimos que sancionar una ley, mucho más implica la responsabilidad de tener una ley que apruebe claramente, en todo caso, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o desapruebe. No puede ser que un gobierno endeude sin límite, no puede ser que tengamos del 42% de deuda bruta a 87% y vamos a superar el 100% para el año 2019. Es una vergüenza, eso significa un retroceso. 100.000 millones de dólares que sirvieron para la fuga de capitales, para pagar utilidades al exterior y para vaciar al país. ¿Te podés imaginar lo que se hubiese hecho en 1.000 millones de dólares para el financiamiento de base industrial, para obras de infraestructura, para todo lo que tanto prometieron en campaña y nunca cumplieron? Por eso estoy realmente, y creo que este es un tema objetivo, hay que ser muy claro y contundente. Este es el gobierno el más desastroso de la historia, y si tiene consenso popular, no digo de la historia democrática, pero y si tiene consenso popular, digamos también que algo estamos haciendo mal nosotros. La última pregunta, bueno, Coquis es un referente que tiene una larga trayectoria en gestión, realmente lo ha demostrado tanto en la jefatura de gabinete cuando le tocó desempeñarlo, en la provincia, en la intendencia. ¿Cuál es el futuro? En 2019, claro, es decir, evidentemente es uno de los cuadros formados y además probados en la gestión, y yo sé que a lo mejor podríamos decir que no es el momento de discutir candidaturas, pero realmente, y va por nuestra cuenta, nos parece que es uno dentro de los presidenciables más electos. ¿Cómo imaginas el futuro del año próximo? La verdad es que yo no me propuso ninguna candidatura en particular, porque me parece que hay que ser extremadamente responsables y ser constructores de la unidad en la diversidad. Me parece que esto es lo que estamos haciendo, un grupo de dirigentes políticos en toda la República Argentina con mucha humildad. En el caso concreto, el 2 de febrero del año 2018, aquí por los 140 años de resistencia, se tuvo la deferencia y la gentileza de Daniel Alberto, Rodríguez Sá, con muchos otros dirigentes, intendentes del conurbano de la provincia de Buenos Aires, y otros intendentes como Paco Durañona, de San Sotiarejo. Y entonces, la verdad es que nosotros lo que planteamos es, primero, generar este espacio de 2019, porque frente a la resignación y el posibilismo de algunos dirigentes que decían el 2019 ya está jugado, nosotros creímos claramente que era absolutamente necesario expresar rebeldía y expresar ante el posibilismo una alternativa. Creo que hicimos una gran contribución desde el punto de vista de generar un canal de expresión para una base militante muy amplia que se expresa de una manera muy clara. Entonces, ahora seguimos con esa lógica y con esa mecánica. Creo que, desde el 2 de febrero en adelante, primero, pudimos congregar múltiples encuentros de militancia activa. Segundo, la movilización de los cuadros. Tercero, ir uniendo partes que estaban separadas. Cuarto, pudimos recuperar la herramienta electoral que es el Partido Justicialista a través del Consejo Federal con una integración más amplia. Pudimos articular una Comisión de Acción Política. Podemos también, en ese contexto, crear las condiciones para una alianza amplia, más heterogénea e inclusiva, que nos permita fomentar claramente un proceso de participación popular. ¿Qué es lo que, para mí, modo de ver, hay que hacer? Bueno, hay que hacer un trabajo muy fuerte, primero,
tenemos dos opciones nosotros. Una opción que es una gran primaria en donde esté desde el Frente Renovador, Unidad Ciudadana, peronismo federal, como dice Berdinsky, podemos decir peronismo federal, sí, y otras variantes que yo denomino los desencantados de siempre o los optimistas completos, digamos, cualquiera de las dos instancias extremas. Entonces, si nosotros logramos esto, no cabe la menor duda que vamos a tener una participación extraordinaria, y en primaria le vamos a exigir una derrota electoral al oficialismo súper contundente. Y eso implicará que el líder de esa primaria gane la elección. Segunda opción, creo que es un tema clave pensar que esto no va a ocurrir por imposición del gobierno, que va a tratar de dividir. Por lo tanto podemos tener 3 primarias, y para mí no importa, porque si hay 3 primarias, tanto de Unidad Ciudadana u otro tipo de convergencia, o también el peronismo federal u otro tipo de convergencia, o la posibilidad de estar con el Frente Renovador y otro tipo de convergencia, la verdad es que se puede generar un espacio con el objetivo de garantizar que esto funcione, en el sentido siguiente: esto puede inducir a que el que gane en agosto del año 2019 que ejerce una fuerza centrípeta de atracción de votos del resto en primera vuelta electoral de octubre, y termine el pleito en primera vuelta, o eventualmente lo termina en segunda vuelta. A mí me gustaría ver el fenómeno de Haddad en Brasil. Es un tema interesante, porque yo creo esto muy por el contrario, no está definido ni a favor ni en contra. Yo creo, sinceramente, yo sinceramente creo esto de que los pueblos recogen en el fondo del mar botellas con el mensaje de naufragio. Sinceramente, creo que lo que sí no podemos hacer nosotros es entender que esto es se resuelve con aliento, ¿no? Dice, vamos para adelante. Eso no va, hay que pensar racionalmente cada una de las decisiones, porque este es el gran problema nuestro. Viste que los partidos de fútbol ahora no lo pueden ganar. Mira, yo soy presidente del Club Atlético Sarmiento, eliminamos a Racing Club, a Unión de Santa Fe en la Copa Argentina, pero nosotros tenemos software, tenemos GPS, tenemos tecnología de punta para medir el rendimiento de cada jugador, planificamos el técnico, es unos partidos de tasa de rendimiento, etcétera. Esto no se puede ganar un partido. O sea, si vos no te entrenás, no tenés capacidad para soportar 90 minutos con intensidad táctica. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Lo que quiere decir, y lo digo con absoluta contundencia, si vos no te entrenás, no puedes rendir en el partido. Y nosotros no discutimos los problemas y tampoco podemos dar una solución cuando llegamos al gobierno. Entonces, yo soy de aquellos que tienen la obsesión de entender los problemas con la complejidad que requiere. Tengo experiencia, sé lo que significa gobernar, sé lo que significa defender los intereses soberanos de nuestra patria, y sé que el esfuerzo que hizo Néstor oportunamente, y Cristina oportunamente, y lo que hizo Perón y Eva Perón, y han sido extraordinarios y similares, pero si nosotros no somos capaces efectivamente de entender la complejidad de la Argentina, porque también eso no significa, la lógica de media funciona muy bien para construir opciones de poder político, o para administrar, también aplicar un criterio selectivo de administración de conflictos, y obviamente no confundir las contradicciones principales con las secundarias, porque el problema central es que cuando uno confunde la contradicción principal con contradicciones secundarias, finalmente termina siendo en realidad idiota útil de los intereses corporativos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por la entrevista, y seguramente vamos a volver a molestarte en un tiempito. Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo para usted. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, vamos.